Les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, nuevo día en el cual entramos en la profundidad de la palabra de Dios, como ya hemos venido estudiando, la carta a los Efesios. Hoy iniciamos el estudio en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Quiero iniciar leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. He leído hasta el versículo 5, en realidad, de este capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Oremos para que el Señor nos dirija en este estudio. Padre Celestial, gracias por su palabra, por su bondad, por su misericordia. Permítanos en esta hora edificarnos conforme a su voluntad, para honrar su nombre, para glorificarle en todo momento, permitiendo que su Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de su voluntad por su palabra. Ayúdenos en esta hora y permita que nuestros corazones se dispongan a escucharle, a atenderle, pero por sobre todo a ser obedientes con lo que usted ha dispuesto para nuestras vidas. Rogamos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy, en un día especial, ¿cierto? Este estudio de la carta a los Efesios nos permite considerar cuán maravillosas son las misericordias y bondades de Dios para con sus hijos. ¿Qué disposición ha tenido usted para escuchar la voz de Dios? Es algo que debemos considerar. Y este capítulo 2 de la carta a los Efesios tiene que tratar o nos lleva a comprender nuestra condición en todo el proceso de redención. Hablamos de la salvación por fe. La verdad que en el capítulo número 1 tuvimos la oportunidad de comentar, de conversar sobre la predestinación, la elección, cómo Dios en su soberanía nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser parte del pueblo escogido. Reconocíamos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia. Versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a la iglesia en este momento? Le está diciendo que ustedes que han sido escogidos por la gracia de Dios, que en ustedes no hay ningún valor, no hay ninguna cualidad que permita ser salvos por mérito propio. Solo la misericordia, la gracia de Dios que obra en los hijos elegidos desde la eternidad. Quiero que podamos iniciar, ¿cierto?, este estudio número 1 del capítulo 2, que nos dice que somos muertos en delitos y pecados. Este es el resultado del pecado en todos los hombres, la muerte. Es la condición con la cual iniciamos nuestra vida. Efesios 2.1. Y de ella recibisteis vosotros, refiriéndose a todo lo que se habló en el capítulo número 1, ¿cierto? Donde se habla de la gloria, ¿cierto? De la sabiduría, la revelación, donde fuimos alumbrados, nuestros ojos fueron alumbrados con el entendimiento para saber cuál es la esperanza de la vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. De ella recibimos nosotros, ¿de qué cosa? De la predicación, recibimos de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para reconocer nuestra condición. Sin esa ayuda espiritual, sin el Espíritu Santo de Dios que llega a morar a nosotros, no comprenderíamos, no lograríamos comprender nuestra condición. Por eso Pablo escribe aquí en el capítulo 2, de ella recibisteis vosotros, de esta sabiduría, ¿quiénes? Los que estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros que estábamos apartados de la herencia eterna, hemos recibido esta gracia, este regalo, porque el resultado
del pecado en todos los hombres es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más Colosenses 2:13 también nos recuerda algo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Dios nos habla, nos escribe sus palabras para que podamos reconocer que el único destino para nosotros sin Cristo es la muerte, es la perdición. La paga del pecado es muerte. Nosotros recibimos la gracia de Dios para poder salir de toda esta condición, de esta situación en la cual estábamos, ya que la de muertos en delitos y pecados. Dios le había dicho a Adán que si comía del fruto prohibido, moriría. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y comieron. Menciono esto porque en realidad nosotros estamos separados de Dios desde el huerto del Edén, cuando los primeros padres pecaron en desobediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante considerar y leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Si nosotros no tenemos un conocimiento cabal de ella, aunque quizás no vamos a lograr tenerlo, pero ya pensemos en un conocimiento general de ella, lograríamos comprender, guiados por el Espíritu de Dios, su voluntad, podríamos conocer su plan para nuestra vida y maravillosamente encontraríamos la salvación para nuestra vida. Aquellos que con un corazón dócil, humilde, sencillo, buscan a Dios, reconociendo su pecado, reconociendo su falta, van a recibir de Dios bendición. Dios le había dicho a Adán que si comía del fruto prohibido moriría. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y comieron. Y si nos damos cuenta, escucharon voces, en este caso la serpiente, que les llevó a dudar del plan de Dios. Pero quiero mencionar estos tres pasajes que tengo aquí. Romanos 5:12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, Cristo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. La consecuencia de la desobediencia de Adán fue que todos pecásemos o naciéramos en pecado. Génesis 2:17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Perdón. Notamos aquí que la orden de Dios era no comer de este árbol. Hay algunos que dicen entonces, si Dios no quería que comieran de él, ¿por qué lo puso ahí? Para mostrarle al hombre que tiene que depender de Dios. Cuando el hombre no dependió de Dios, que fue cuando escuchó, en el caso de Adán, escuchó a la mujer, y en el caso de la mujer que escuchó a la serpiente, vemos cómo se pierde la bendición de Dios. Más del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, no morirás. Cuando nosotros entendemos eso, o leemos el pasaje, en realidad entendemos que solamente Dios le dijo que no comerá de él. Pero cuando la serpiente se acerca a la mujer, le dice, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué voy al relato o lo contextualizo con los otros pasajes alrededor del capítulo 3, en realidad, que mencioné los primeros pasajes? Es porque cuando Dios en el capítulo 2, 17 de Génesis, le dice al hombre, no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás, se está refiriendo a lo espiritual. En realidad nuestra muerte en el huerto pasó a ser una muerte espiritual, una separación de Dios, producto de nuestra desobediencia.
y digo nuestra porque esto se heredó hacia toda la humanidad. Más bien, ¿cómo tú ves tu relación con Dios si estás desobedeciendo? La mujer, además, cuando la serpiente le dice que no debían tocarlo, la mujer dice, no podemos tocarlo. Dice, no comeremos de él, ni le tocaréis. O sea, le puso un poquito más, le puso un poquito más de prohibición. La verdad es que muchas veces el hombre tiende a equivocarse, a tomar la palabra de Dios y aplicarla conforme a su deseo. Dios no había dicho que no tocaran el árbol. Dios dijo, no coman de él. Primero los Corintios 15, 21 al 22 nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por causa del pecado, la muerte entró en ellos y en toda la humanidad. De la misma manera, esto daba pie a que para poder sacar ese pecado, tenía que venir alguien que cumpliese los requisitos para quitar el pecado, que es Cristo. En cierta medida, algo malo trajo un bien, así que podemos dar gracias a Dios también por aquello. Pero esta muerte no significa aniquilación, sino solamente separación. Vamos a mencionar tres tipos de muerte. ¿Ya? Primero, la muerte espiritual. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Su espíritu se separa del espíritu de Dios. Dios es la fuente de la vida. El hombre, separándose de aquella fuente, sufre la muerte espiritual. Así el hombre pierde el espíritu, la imagen, la presencia y la bendición de Dios. Esto se produjo en el huerto. ¿Ya? Recordemos que la muerte espiritual es dada a aquellos que no tienen el llamado de Dios a salvación. El llamado de Dios a reconocerle como Salvador. ¿Ya? Ahí hay una muerte espiritual. El hombre va tras su pecado, va tras sus deseos y se separa de Dios. Hoy en nuestros tiempos es impresionante ver cuántos seres humanos se rebelan contra Dios y no son capaces de reconocer que Él es el dador de la vida, que es Él el que controla todo. Sin embargo, se levantan contra su poder, contra su voluntad. Este es el estado de toda la humanidad, alejado de Dios y muertos en sus delitos y pecados. Y esta era nuestra condición antes de unirnos a Cristo. Entonces tenemos la muerte espiritual. Por el pecado de Adán, todos somos muertos espiritualmente. Hasta que encontramos a Cristo. La muerte física, un segundo tipo de muerte. Por causa del pecado, un día todos moriremos, pues todos hemos pecado. En ese instante nuestro espíritu se separará de nuestro cuerpo. Esta es la consecuencia del pecado. Si pensamos en el tiempo de la creación del hombre en el huerto del Edén, no se le fijó fecha de vida. Si nosotros leemos el relato bíblico en Génesis, nos vamos a dar cuenta que muchos personajes vivieron cientos de años. Cientos de años. Ya que después del huerto, Dios le puso límite a la vida del ser humano. Pero después tuvo que restringir aún más la vida hasta los 120 años. Pero cuando leemos en los Salmos, vemos que 70 la edad máxima, con toda molestia y trabajo, 80. Pero lo único seguro que tenemos es que un día que nacemos, moriremos. Por causa del pecado, nuestros días fueron determinados durante la tierra, durante nuestra permanencia en la tierra. Por lo tanto, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. La muerte espiritual es la que cuando estamos separados de Dios. La muerte física es cuando nos separamos de este cuerpo carnal. Pero la muerte eterna es aquella que viene hacia adelante. Esta es la eterna separación de Dios, privados eternamente de su presencia y sin ninguna esperanza de salvación, condenados eternamente y arrojados al lago de fuego y azufre. Según a los Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia.
Segunda de Pedro 3:7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La muerte eterna la contrastamos con la vida eterna, ¿ya? Aunque algunos han mencionado vida eterna, que es lo que continúa después de la muerte corporal, pero hay una vida eterna en los cielos y una vida eterna en el infierno. Pero normalmente mencionamos a la vida en el infierno como la muerte eterna, porque va a haber sufrimiento. La muerte es tristeza. La muerte nos muestra, esta palabra nos muestra sufrimiento, dolor. Y eso es lo que va a suceder en el infierno. ¿Por qué? Porque es la separación de Dios. Es estar privados eternamente de su presencia y sin ninguna esperanza de salvación. Condenados eternamente y arrojados al lago de fuego y azufre. Es lo que dicen estos dos pasajes. 3 muertes. Muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna. Debemos preocuparnos de nuestro desarrollo espiritual, de nuestra vida ligada a Dios, para que disfrutemos nosotros de la vida eterna y no de la muerte eterna. Aquellos que no tienen o no han tenido el privilegio de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo como Salvador, debieran buscar a Cristo. Si han tenido un encuentro y comprenden lo que es el plan de salvación, debieran arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios por misericordia. Porque el castigo eterno es doloroso, es cruel. Las Escrituras también llaman a este estado eterno la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 nos dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados irán a este lugar. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque vamos a estar en los cielos. Vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios. No tenemos parte con ello. A los que vencieren, a los que Dios rescató y eligió para la vida eterna. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquellos que partiremos antes de la gran tribulación. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ah? Hablando del milenio. La muerte segunda para todos aquellos que no son capaces de reconocer a Cristo en el tiempo de gracia. Estábamos sometidos a 3 fuerzas. Podríamos decir que el apóstol Pablo escribe en este capítulo 2 varios conceptos, aunque habla quizás con un título que aparece en la Biblia, dice vocación de los gentiles. Pero cuando nosotros consideramos el llamado de Dios, vemos que estábamos en una condición y estábamos sometidos a estas fuerzas. ¿Y por qué las menciono? Porque quizás muchos creyentes en Jesucristo lamentablemente siguen sometidos a estas fuerzas y se dejan influenciar por el mundo. La primera fuerza, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, el mundo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Esta fuerza de este siglo, lo que el mundo puse yo ahí el planeta Tierra, porque es lo que encierra este planeta, es el mundo. Aquellas cosas por las cuales quizás nos preocupamos demasiado. Efesios 2:2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición de este mundo? Condición de pecado. Condición que es contraria a Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Queridos hermanos, debemos nosotros considerar cómo el mundo ejerce presión, ejerce esta fuerza en el creyente para que el creyente se separe de Dios y caiga de su vida, de su proceso de santificación, de su vida espiritual. Y cayendo, no vuelva a levantarse. Quiere ponernos su pie encima, Satanás, para destruir nuestra relación con Dios. Romanos 12:2 también nos habla: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Miren, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la condición de este mundo, no nos conformemos a este siglo. Quizás hoy podríamos llegar a concluir, que si concluyéramos en este momento el estudio, podríamos decir que el cristiano hoy se está conformando a este siglo. ¿Qué digo con esto? Digo que no hay un interés en la santificación, no hay un interés en estudiar la palabra de Dios, no hay un interés en seguir los caminos del Señor. Y puse Romanos 12:2 porque siempre me ha llamado la atención. No os conforméis a este siglo. Y es ahí donde quizás nosotros nos quedamos, nos conformamos. Si el mundo va tras el exitismo, nosotros vamos con ellos. Si se habla que para poder tener un estatus social importante tenemos que dejar de hacer cosas como ir a la iglesia, dejamos de ir a la iglesia por trabajar, por estudiar, y nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Pero Pablo también escribe a los romanos, más reformados, más cambia por la renovación de vuestro entendimiento, porque desde el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo, hubo un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender, para ver las cosas. El mundo ejerce una presión, ejerce una fuerza en nuestra vida a tal punto que nos desvía del propósito por el cual estamos aquí. La segunda fuerza, Satanás. Estamos sometidos a Satanás. El hecho de estar en este mundo nos lleva a estar sometidos a lo que Satanás está realizando. Por eso también Pablo escribe en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Si uno piensa en este pasaje, pensamos, imagínense, principados, potestades, mucho, contra señores en plural, gobernadores de estas tinieblas. Y este es lo que en alguna otra oportunidad he comentado, malicias espirituales en los aires. O sea, en el ambiente se percibe el pecado, se percibe el mal, porque Satanás está ahí. No que respiremos el aire y eso sea malo, sino que Satanás, por ejemplo, un comentario, una grosería, un insulto en la calle, hasta el punto que no hay respeto el uno por el otro. De repente usted va por la calle y alguien le pasó a llevar y aparece un conflicto, una pelea. Cuando vamos en el auto y de repente quizás vemos una imprudencia y tocamos la bocina y nos airamos por ello. Génesis 3, 4 y 5 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Efectivamente, Satanás influyó en la mujer, en el hombre, para que comieran del fruto prohibido. Y iban a ser abiertos sus ojos, pero les mintió cuando le dijo no moriréis. O podríamos decir también que la serpiente pensaba que iban a morir físicamente. No entendía el plan de Dios. Recordemos que no puede saber Satanás lo que Dios va a realizar. Entonces le dijo, no morirán por comer de ese fruto. Claro, físicamente no murieron, pero espiritualmente, en la relación que tenían con Dios, fueron separados. Satanás obra en esa magnitud, separarnos, arrancarnos de las manos de Dios. Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Desde allí nos sacó Cristo, de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué volver a ellas? ¿Por qué querríamos volver a estar en el pecado, a estar gobernados por Satanás? Según los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Hay muchos creyentes que creen que podrán vencer en una lucha contra Satanás. Queridos hermanos, debemos ser cuidadosos, humildes y sencillos, para que Cristo nos guíe a través de su Santo Espíritu y nos permita salir victoriosos de los ataques de Satanás, porque Él se disfraza, se transfigura en ángel de luz para engañar a los creyentes. ¿Cuántas veces nos hemos ido tras
los pasos de Satanás creyendo que es la voluntad de Dios? La mujer pensó lo mismo junto a Adán. La carne, la tercera fuerza, y quizás podría ser la más letal, porque es la que nos lleva tras el pecado. Romanos 8:6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. La intención de nuestro ser. A la carne se refiere a nuestro ser. ¿Cuál es la intención de nuestro ser? La muerte. Mas el del espíritu, vida y paz. En Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para carne, o para muerte, perdón. ¿Por qué? Mientras estábamos en nuestro cuerpo mortal, nuestra tendencia era pecar. Pero cuando Cristo llega a nosotros y nos justifica, cambia ese concepto. Marcos 14:38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Mas el cuerpo está consumido por el pecado. Mas el cuerpo está consumido por lo malo, por lo negativo. Por eso no debe extrañar que aparezcan creyentes inclusive que no se comporten como hijos de Dios, que hablen mal de su prójimo, que no respeten a Dios, que no se comprometan con Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo está siendo gobernado por el pecado. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu gobierne nuestro ser. Por eso en Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Eso era antiguo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En otro tiempo nosotros anduvimos en esos deseos. Se supone. Se supone que en otro tiempo nosotros no queríamos nada con Dios y nos alejábamos de Dios y no obedecíamos a Dios. Pero ¿qué sucede ahora que hemos creído en Dios? Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, el pecado que hay en tu ser. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Andad en el Espíritu y no satisfagas y no llenes la concupiscencia de la carne, el pecado de tu ser. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, nuestros pensamientos. Debemos andar en el Espíritu, debemos procurar nuestra santificación. ¿Estamos luchando por aquello? Hemos llegado hasta el final del estudio del día de hoy. Estas tres fuerzas ejercen mucha presión en nosotros. Estas tres fuerzas ejercen mucha presión en nuestro ser, en nuestra mente. ¿Cómo lucharemos contra ella? La gracia de Dios es con nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos cambió, nos justificó y nos trajo delante de Dios en purificación. Disfrutemos de la perfecta comunión que Dios nos ha dado y huyamos del pecado. Consagremos nuestras vidas a Dios, santifiquémonos. Pero no nos podemos santificar solos. Tenemos que buscar la Biblia, tenemos que buscar la oración, tenemos que buscar la comunión con los santos, porque Dios obra allí. No dejes que tu vida espiritual decaiga, no dejes que tu vida espiritual se deteriore por falta de alimento espiritual. Fortalécete en Cristo. Levántate, clama a Dios y Él atenderá tu petición. Querida iglesia, luchemos contra Satanás tomados de la mano de Dios. Que el pecado que nos ataca y nos busca de mil formas para dañarnos, no haga daño a nuestro ser. Refugiémonos en Cristo. Refugiémonos en el poder de Dios. Que el Señor les bendiga, les conforte,
les atiende y nos permita cada día crecer en su palabra, fortalecernos en ella. Oramos. Padre bondadoso, gracias porque podemos meditar en su bella palabra, la cual nos muestra, Señor, que nosotros hemos sido pecadores, hemos sido faltos en llevar una relación permanente con usted. Fortalezca nuestras vidas, derrame de su gracia en nuestro ser, sabiduría, conocimiento, para no desmayar, sino para comprender su palabra cada día y poder edificarnos en esta piedra angular que es Cristo, para honrar su santo nombre. Ayúdenos para poder salir victoriosos ante los ataques de Satanás. Líbrenos de mal y permítanos cada día estar en una perfecta comunión con usted. Rogamos que su bendición sea sobre nuestra iglesia, para que cada día también avance predicando su evangelio con un testimonio excelente, sin que nadie tenga nada que decir de nosotros, y solamente den la gloria a su Hijo Jesucristo, en cuyos méritos, Señor, rogamos todo esto. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.